Bueno, me invitaron para que habláramos del gas y yo traigo una presentación ahí, pero voy a empezar por preguntarles qué quieren saber del gas, qué han escuchado, qué específicamente, qué pregunta tuvieran y así yo durante la presentación voy orientando mejor las cosas. Entonces, adelante. Yo tengo una inquietud, ¿cómo sacan el gas? ¿Eso allá está a presión y sale la presión o hay que chuparlo, absorberlo? ¿Y cómo Listo. se saca dentro del mar? Perfecto, se le tiene. Listo, Gastón. Mira, la inquietud esta mía es con respecto al tema de la escasez de gas, Ajá. que ha originado esa escasez, o si ya la traíamos de tiempo atrás y se ha ido ampliando, y cuánto tiempo le toma, por ejemplo, a un pozo petrolero cuando entra en exploración para empezar a producir gas, porque como para entender un poquitico si es que La venimos dinámica. con problemas de tiempo atrás o el problema empezó ahora por esta coyuntura Perfecto. petrolera. Queda claro. Tú. El proceso de que el gas, licuarlo y volverlo otra vez gas. Muy bien. Señor. Porque también a veces incluís lo de la terminal de Buenaventura, porque es bueno o porque se ha estado parando tanto tiempo y qué va a pasar si de pronto, aunque traigamos gas, si no tenemos, porque ya se llenaron la capacidad de Cartagena. Y el otro cosa sería que nos expliques por qué los de la costa pagan más que nosotros. Pues, porque es el problema de la transmisión que ya se agotó. Ok. Pues, ¿me entiendes? Sí, señor. Sí, caballero. Me inquieta algo que decía el gobierno nacional, creo que fue el año pasado, que habían encontrado unos pozos grandes y decía el presidente, no, uno de los errores más grandes que se pudo hacer fue haber descubierto ese pozo porque queremos cambiar como la economía. Pues yo pienso que esos son gobiernos pues, como socialistas que no quieren el progreso o algo así. ¿Qué pasa ahí? No sé. Perfecto. Sí. ¿Alguien más? ¿Tú ves? Ya. Es de esa planta piloto que tienen o que están montando ahí en la planta de tratamiento de ahí de aguas claras. No hay la planta de tratamiento para ¿De biogás? Biogás, sí. Ah, ok. Otra cosa que me olvidó, perdón. ¿Qué va eso? Pero Listo. Bien. Otra Sí, cosa que me señor. olvidó es el fracking. Ajá. ¿Por qué necesitamos nosotros el fracking? ¿Y por qué es mejor el fracking que traer el gas licuado? Sale más barato y contamina menos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el futuro de Colombia con el fracking? Y nos vamos a tener que quedar. Capítulo 1 hoy. Mentiras. Mucha coincidencia en lo que traigo preparado y la intención mía es darles pues como esas bases para que ustedes, aviso que salga en prensa, noticia que salga, ya ustedes digan, con estos elementos interpreto qué está pasando. Creo que eso sería la mayor ganancia y por eso no nos vamos a ir pues como a la noticia específica, sino a las bases y de las bases va uno concluyendo. Entonces usted me dice, es que esto del gobierno, ya tengo las bases, concluyo tal cosa y van a tener elementos para eso. Entonces arranquemos. Por favor, gracias. Bueno, empecemos por ver qué es el gas natural. Es un energético fósil. Tiene en su composición el carbono. Esta es la fórmula, repasando un poquito de la química. Tiene una unidad de carbono y 4 unidades de hidrógeno, y ese es el gas que conocemos como metano. El gas natural, en su mayoría, es gas metano, pero no es 100% metano. Entonces tiene eso. ¿Qué otros gases tiene? El etano, el propano, el butano. Por ejemplo, el gas de pipeta es el gas propano. Y ese gas, mire que ya tiene 3 carbonos. Y asociamos eso como más contaminante. El gas natural tiene solo un carbono y este tiene 3 carbonos, este tiene 4, este tiene 2. Entonces, ya de entrada, el gas natural de los gases es el menos contaminante. Entonces, y esa es la composición. Como le digo, cuando nosotros tenemos gas, entonces podemos tener gas el 95% metano según los campos que hay aquí en Colombia,
y el otro 5% serían los otros componentes. Pero se encuentra gas entre el 90 y el 100% de las diferentes composiciones. Pero en general, cuando hablamos de gas acá en el negocio de EPM, es porque nos estamos refiriendo a gas metano. Gas propano es el de las pipetas, pero EPM no está en ese negocio. Pero también hay mucho consumo de gas propano todavía, y especial en Antioquia. Aquí está lo de las fuentes de gas. Entonces, hay como una clasificación. Ven aquí la pirámide, lo que llamamos gases convencionales y no convencionales. Acá tienen mayores concentraciones ¿de qué? De metano, más fáciles de desarrollar y más permeables. Entonces, aquí uno habla de reservorios de alta calidad y de baja calidad. Eso quiere decir qué tan puro está ese metano, ¿cierto? Porque muchas veces hay que hacerle limpieza, etcétera, u otras veces está asociado, por ejemplo, al petróleo o al carbón. Y aquí hay otro, que es otro tipo de gases que llamamos no convencionales, son mayores volúmenes, generalmente están más profundos en la tierra y requieren algunas técnicas especiales. Entonces aquí hay uno que llamamos steam gas, shale gas. Esto no hay una traducción exacta al español, por eso lo colocamos así. ¿Pero qué significa? El gas, digamos, se encuentra como en el subsuelo, como en unas bolsas, como si se formaran unas bolsas en la tierra, en el subsuelo, y alrededor hay rocas, etcétera, etcétera. Entonces van quedando como unas bolsas ahí de gas de la descomposición de residuos orgánicos de miles y miles de años. Entonces, en el subsuelo hay muchas bolsas de esas, obviamente por regiones. Entonces dice, Venezuela tiene muchísimo, Arabia Saudita tiene muchísimo, Colombia tiene más o menos, y hay otros que no tienen absolutamente nada. Entonces, imaginémonos que el caso normal, lo que llamamos el gas convencional, es el que está como en unas bolsas, ahí aislado. Entonces lo que se hace es se perfora, se llega a esas bolsas y se extrae el gas. Así es en general. Pero también hay otros tipos de gas que están más profundo y requieren otra forma de extraerlo, que es el que llamamos steam gas o shale gas, y es porque ya viene como en rocas. Tenemos esta como una roca más pequeña y esta como rocas un poco que requieren, eso se llama fracturación. Tienen que fracturar la roca o la piedrita en esos casos. Entonces, cuando se trata de grandes rocas, ahí se hace la de fracking. Pero entonces, ¿en sí qué es? Imaginemos como una piedra pómez, que ustedes la ven que es como porosa. Ese tipo de piedras de rocas en su interior tienen gas, ¿cierto? Entonces hay muchos tipos de rocas y tienen de eso. Entonces uno habla de la piedrita así, pero también hay rocas grandes así, y hay mucha composición de eso, y también van creando como digamos, como departamentos. Aquí uno, aquí hay otro, y algunos se comunican entre ellos, y es donde se encuentran grandes yacimientos. Entonces de eso, mire que hay mayores cantidades, ¿cierto? Mayores volúmenes, pero es más difícil de extraer porque están más profundos y porque hay que fracturar la roca. No todo es fracking. Siempre que se habla de fracturación, no necesariamente es fracking. Siempre hay que deshacer la roca, digamos. Ya cuando se habla de fracking es porque son rocas más grandes e implica movimientos más fuertes. Se perfora o se fractura mejor con agua. Agua a alta presión, se adicionan también algunos químicos y sobre eso es que hay mucha discusión. Bueno, primero, que es que puede causar inestabilidad en los terrenos. Claro, estamos haciéndole así a un terreno, entonces podría desmoronar y afectar eso. Entonces hay gente que dice, no, es que no solo está afectando ahí, sino que cualquier movimiento puede afectar y después por eso es que hay un derrumbe en la carretera o cualquier cosa. Entonces es una de las cosas que dicen. Luego dicen, esos químicos que ustedes están haciendo ahí, luego se van a las quebradas y contaminan. Pero eso pues, es lo que sucedió al inicio de las técnicas. Estamos hablando de hace 40, 50 años o más años, porque esto ha existido hace mucho, y sucedía eso. Ya ahora hay una forma de hacer tratamiento y de recuperar eso. Igual que el agua, no es que se desperdicia todo el agua con presión, y que no hay que, ya el agua entonces se inyecta y vuelve y se recircula. Es decir, son técnicas que ya han mejorado mucho,
pero que de todas maneras hay un impacto ambiental y es donde está la discusión. ¿Se debe hacer fracking o no se debe hacer fracking? En Colombia, hace unos 4 o 5 años se autorizaron a hacer algunos pilotos y Ecopetrol empezó a hacer los pilotos de fracking para demostrar a las comunidades cómo era el tratamiento de los químicos de las aguas y de los movimientos que pudieran originarse. Esos pilotos, yo pues particularmente no conozco los resultados, no sé si lo lograron terminar o no, porque luego se dio la orden pues que los pararan. Y hoy hay un equipo de congresistas presentando para que sea aprobada, o mejor, para que sea negado el fracking en Colombia. Entonces está la discusión ahí. Yo no conozco a profundidad sobre la afectación que pueda tener desde el punto de vista ambiental. Tampoco conozco a profundidad si esas medidas que han tomado alcanzan a mitigar todo ese impacto ambiental. Es decir, no podría decirles, debemos hacer fracking o no. Hay que hacer eso y por eso la importancia de los pilotos y de contar con estudios certificados. Entonces hay países donde ya está prohibido el fracking hace mucho rato, no lo permiten. Y hay países como en Estados Unidos donde eso es fracking todo lo que haya. Entonces, cada país va eligiendo cómo se hace. Vamos a ir un poquito más, pero ya ahí vamos barriendo como parte de las preguntas que tenían. Entonces, aquí está como el gas convencional, no asociado. Lo que les decía, está como la bolsa en el subsuelo. Se hace la perforación con los taladros, muy parecido pues a lo que vemos siempre en televisión de las torres de petróleo. Aquí sería para gas, se extrae. Luego hay otro que está más profundo, mire, es ya shale, ya está asociado con las rocas que les decíamos, tienen rocas acá, rocas se perforan, y hay también otro que es convencional asociado al petróleo, este es como una mezcla que viene los dos, también hay una mezcla con el carbón y también se puede obtener. Entonces hay diferentes formas de obtener el gas, una totalmente libre como se dice, y otras ya con la mezcla y requieren algún tratamiento. También mire las profundidades, también esta es totalmente vertical, ya por aquí uno empieza a ver la horizontal, es más complejo, más costoso, pero también se tienen más cantidades de gas. Entonces, si tenemos que profundizar más, bueno, esto es en tierra, lo llamamos... Perdona Sí, la adelante. ignorancia, pues. No, tranquila. Usted perfora y mete como decir una manguerita y eso succiona. Algo así. ¿Pero succiona o sale solo por presión? No, ¿Existen las dos posibilidades? son las dos, pero a ver, digamos que siempre tiene que ser por presión. Aquí estos, podemos estar hablando de 100, 200, 1 kilómetro. En esta que es la que les voy a explicar enseguida, se llega acá después del espejo de agua, este es en el agua ya, se llega a 864 metros hacia abajo. Entonces eso se perfora y como si fuera bajando por un lado la presión, como en una jeringa, y por el otro subiendo el gas. Entonces, Pero el fracking es perforación vertical y perforación horizontal. es generalmente cuando se habla de fracking es más la horizontal. Eso. Vertical, pues siempre habrá que bajar vertical. Sí. Pero aquí generalmente para las rocas y que es como un conjunto de cavernas así, se vienen es horizontal. Y esto que llamamos, para que lo tengan en cuenta, aquí cuando hablamos de gas en el continente, en la tierra, se llama gas continental o gas onshore. Shore es pues, costa. Y el que es así en el mar se dice gas offshore o gas costa afuera. También para cuando lo vean, onshore y offshore. Simplemente costa adentro o costa afuera. De esta... ¿Cómo estiman de eso la capacidad? Porque es una perforación o tiene que hacer muchas para estimar, digamos, la posible. Ellos tienen, hay como unas etapas y es parecido pues en etapas como a lo que hacemos en los proyectos de generación. Primero pues se identifica como el área más adecuada, tal cosa, después se delimita las áreas, no es que la central va a ir hasta por aquí, lo mismo acá, hacen una primera delimitación
de lo que llaman campos, que enseguida vamos a ver qué es eso, de los campos. Luego hacen unas primeras perforaciones y en esas primeras perforaciones llegan como a tener, digamos, el dimensionamiento inicial, es decir, hay o no hay gas y más o menos de qué cantidad estamos hablando. Entonces empiezan con eso. Después de eso, generalmente abandonan por un tiempo los campos para hacer los estudios y esperar cómo reaccionan. Ya cuando hacen los cálculos se vienen a decir qué tipo de roca hay, qué tipo de... muy parecido pues a otras experiencias que ya hayan tenido, ellos definen, bueno, este es un yacimiento que tiene posibilidades. Y sacarlo, ¿cuánto cuesta? Entonces hay que instalar 1 o 2 taladros durante tantos meses, va a dar para tanto tiempo. Encontraron que estaba conectado por acá con otro. Entonces tal vez es mejor empezar por acá la perforación final. Entonces van recorriendo como las diferentes etapas hasta que llegan al punto de madurez. Entonces uno habla de ya la producción final, que es parecido ya cuando la central de generación empieza a producir sus megavatios. Entonces se van barriendo como todas esas etapas, pero no hay, digamos, como una receta que esto dura 6 años. En algunos eso ocurre muy, muy rápido y empiezan en 2, 3 años pueden estar produciendo. Otros llevan como estos, por ejemplo, lleva 6 años. Coloca por favor la siguiente, que yo creo que esta está un poquito más ampliada acá para que la vean. Este es el campo offshore, que se llamaba Ochuba, que le cambió el nombre. ¿Por qué se le cambió el nombre? Porque hicieron una demanda a las comunidades. Perdón. Y entre las cosas que dijeron era que estaban utilizando un nombre ancestral y de sus comunidades, entonces se quedó llamando Sirius. Y aquí hay dos pozos y miren las profundidades que les hablaba y eso. Queda una plataforma pues en el mar, desde ahí se perfora y empieza a salir el gas. ¿Y las características son similares? Este es... o el de que más profundo es más contaminado. No, puede variar. Generalmente, este inclusive hay unos que son a mayores profundidades. Este puede tener como, creo que son 3 kilómetros hacia el mar desde la costa y estos 864. Pero este lo diríamos como gas convencional porque va así y no requiere ninguna fractura. Entonces este se va a extraer. La diferencia es que es desde el mar. Entonces cuando uno va teniendo esas cantidades y se empiezan bueno, cuando uno mira este yacimiento y volviendo a la pregunta que hacía Leonidas, en el proceso se va a ir dimensionando y uno de entrada sabe, si van a sacar gas de ese campo, que hay que metérsele al mar, que hay que perforar hacia abajo, que hay que tener esas plataformas. Aquí hay que construir también, mire, este campo está acá, y aquí está Chuchupa y Ballena, que todavía no lo hemos mencionado, pero aquí está el sistema de transporte nacional. Esto campo que está acá hay que conectarlo a este gasoducto para poder traer el gas, y esto va por debajo del agua, en el lecho marino. Entonces, en este momento están empezando a construir ese gasoducto. Entonces, miren las inversiones que hay para todo eso. Entonces ya uno deduce, si se va a invertir esa plata, si se invirtió la plata, es porque hay mucho gas. Nadie va a hacer una inversión ahí para un poquito de gas. Entonces, estos yacimientos son bastante importantes y se tienen previsto. ¿Por qué esos taladros son tan especiales que dicen que se perdió la avenida del barco y que se demora como 3 meses o 4 meses volver? Sí, es que la instalación de los taladros y es muy costoso, es decir, traerlos de donde están, separarlos para un campo, operarlos durante 60, 90 días, eso es muy costoso, cada día vale muchísimo dinero, muchísimo dinero vale. Entonces, cuando ellos lo miden casi que en taladros, no, es que nosotros como empresa tenemos 5 taladros funcionando. Entonces, bueno, nosotros tenemos 20 taladros funcionando. Entonces, están buscando con 5. Pero cada una de esas cosas, asócienlo con mucho costo en un solo día pues, de trabajo. A ver, es como cuando se contrata en una construcción o en un lote la retroexcavadora.
Háganlo como si fuera así. Aquí está como la retroexcavadora acá. ¿Cuánto vale el día de la retroexcavadora? Entonces tienen que aprovecharlo al máximo. Pero aquí es aún más costosa, pues, en proporción. Entonces, enseguida volvemos sobre esto un poquito para redondear. Por ahora, digamos, pues, como los tipos de gas, cómo se saca, qué gas onshore, gas offshore, las cantidades que se pueden ir teniendo. Y en general, decirles, en Colombia, tanto en el continente como el gas, como costa afuera, hay gas, hay mucho gas. Cuando se suma todo el gas que tiene Colombia, del que hemos logrado ver acá, porque, mire, estos todos son bloques, aquí hay otros, este solo tendría para el 40% de la demanda de Colombia hoy, durante muchos años. Y por acá, sí, aquí pues este que estamos viendo, Sirius, que es costa afuera, y que se va a conectar aquí. Entonces, pero ya les voy a contar más. Tranquilos que la película no termina ahí. Donde están pues explotando, tienen mucha capacidad de almacenamiento. Es que el gas aquí no se almacena, en esta modalidad no. Enseguida les voy a mostrar una que se almacena el gas. El gas, cuando empieza a salir, se conecta aquí por unos gasoductos. O sea que primero tienen que hacer el gas, pues, el gasoducto antes de empezar a explotar. Sí, exacto. En este momento está en la construcción del gasoducto. Entonces el gas empieza a salir, imaginémoslo como si fuera agua. Coloco una tubería y empiezo a sacarla, y esta tubería ya está instalada y esta nos la trae hasta las ciudades. Entonces el gas va así. Y ya es continuo. Y es continuo. Y está en estado gaseoso. En esta modalidad, porque enseguida vamos a ver la otra. Síguele, por favor. Bueno, aquí unas cosas hay para que tengamos en cuenta. Una, cómo se manejan las unidades. Entonces se mide en BTUs. Entonces, ¿qué es un BTU? Esta es la sigla de British Thermal Unit, unidad térmica de calor británica. Y es la cantidad de energía necesaria. Esto es parecido a cuando le dicen a uno qué tanto ilumina un bombillo. Entonces aquí, ¿qué es un BTU? Es la energía necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua. Cogemos una libra de agua y la vamos a subir en 1 grado centígrado. Eso es un BTU. Eso es en 1 grado Fahrenheit, perdón. Eso es un BTU. Eso es como para que tengamos ahí una dimensión. ¿Qué tanto calor? Porque finalmente uno tiene que dimensionarlo así. Uno cuando está en las unidades siempre tiene que tener una base. Así es como salen las unidades. Antes, como era el pie, entonces lo medían en pies. ¿Y de dónde salió eso? De la medida promedio del pie humano. Entonces está eso. Pero en Colombia no se mide todo en MBTUs. Esto es millones de BTUs y aquí están millones de pies cúbicos. Y aquí está en metros cúbicos. Entonces, cuando hablamos de BTUs, en general hablamos de energía. Cuando hablamos de pies cúbicos, hablamos de volumen. Igual que acá que hablamos de volumen. Entonces, cuando nosotros hablamos que vamos a comprar gas, nosotros decimos, le voy a comprar 10.000 MBTU día a Ecopetrol. Le voy a comprar 10.000 MBTU día a Ecopetrol de gas. Y como el gas lo tengo que traer hasta Medellín, digo, y le voy a comprar a TGI, que es la transportadora, 10 millones de pies cúbicos. Para traer los 10.000 MBTU, necesito comprar 10 millones de pies cúbicos de transporte. Y cuando ya lo tenemos aquí, que entra la tasajera, que entra la puerta de ciudad y todo, y nos lo empiezan a distribuir a todos nosotros, y nos llega nuestra factura, nos cobran en metros cúbicos de gas. Metros cúbicos de gas. Entonces hay un manejo de unidades que en Colombia quedó muy revuelto eso, me parece a mí. Uno generalmente cuando está hablando con extranjeros, que a veces nos toca interactuar con ellos y todo eso, se maneja mucho en pies cúbicos. Pero ya uno sabe, más o menos es casi que lo mismo. Uno dice 50.000 MBTU, aquí está mal. Son 50 millones de pies cúbicos. Eso lo tengo que arreglar.
50.000 MBTU es como si habláramos de 50 millones de pies cúbicos. ¿Listo? Y de una vez, aunque lo vamos a ver enseguida, más o menos, pero para que lo podamos memorizar rápido, digamos que la demanda en Colombia son 1.000 millones de pies cúbicos de 1.000 millones. Entonces, cuando hablamos de 1.000 millones, listo, fácil para sacar los porcentajes y las composiciones que ahorita lo vamos a ver. Bueno, acá, esta se puede darle a ocultar aquí, por favor. Gracias. Eso. Entonces, está un mega, que es 10 a la 6, eso es 1 millón. Un giga, que es 10 a la 9, son 1.000 millones. Y un tera, que es 10 a la 12, 1 millón de millones. ¿De qué? De pies cúbicos o de metros cúbicos, según de lo que estemos hablando. ¿Listo? Entonces, esto aquí pues como para recordar las unidades y más o menos la dimensión. Continúa, por favor. Listo. Ahora están estos conceptos, que qué es un bloque, qué es un campo y qué es un pozo. Entonces pensémoslo desde lo general a lo particular. Entonces, un bloque, una gran extensión. ¿Sí? Como decir, aquí tengo un gran bloque. Ustedes dicen que este es el bloque de Tayrona, por ejemplo, y esto es esta área. Pero ese bloque puede tener varios campos. O sea, que hay un campo, otro campo, otro campo y otro campo. Y al interior de cada campo puede haber pozos. Entonces aquí podemos tener un pozo, otro pozo y otro pozo. ¿Cierto? Entonces eso es como bloque, campo y pozo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la prensa, entonces uno lee cosas como esta. El pozo Ochoa fue perforado en el bloque Tayrona, en el que Petrobras es operador con una participación del 44% y Ecopetrol con el 55%. Entonces ya ustedes cuando lean eso dicen, Ochoa, que ya se llama Sirius, y dice el pozo. Cuando hablan de pozo, es porque ya estamos hablando casi que ya van a sacar gas. Porque cuando está el campo y todo eso, todavía, el bloque y el campo, estamos, digamos, en la delimitación y todo eso. Pero cuando hablan de pozo, ya es porque está el taladro, mejor dicho. Y que recuerden que el taladro aquí es sinónimo de vamos a sacar. Si vamos a encontrar y vamos a sacar. Entonces, encontramos frases como esta, entonces ya van están hablando de pozo, ya va adelante la cosa, ya va adelante. Nos satisface mucho abrir esta nueva frontera en una zona cercana a Chuchupa, Ballenas, campos de gas que han marcado la historia de nuestras operaciones en la costa. Entonces, aquí habla de campos, ¿cierto? Que era lo que veíamos acá, campos. Colombia ha tenido 2 regiones de campos históricas muy, muy buenas. Una en Chuchupa, que es en Ballena de la costa que mostrábamos. Ese campo estuvo y todavía está y lleva más de 40 años produciendo gas. Eso es extraordinario y en el mundo es de los que más ha durado. 40 años produciendo gas. Y está Cupiago y Cusiana, que también llevan más o menos 20 años. Pero ya esos campos se están agotando. Por eso, y ahorita entramos a todo el tema pues, de la escasez. Entonces, más o menos, pues, así para que vayan viendo y así salen en prensa y para que pues, la lectura sea como más adecuada. Bueno, hay un tema aquí, en esto no nos vamos a detener mucho ni nos vamos a enredar, pero hay una cosa que se llama reservas probadas, probables y posibles. Esto es porque ustedes escucharon cuando la ministra Irene en una discusión muy grande, que es que había un informe que decía que había 7 años de gas, que había otro que decía que había 10 años y el otro 15 y así. Y a la hora de la verdad todos pueden tener razón, porque depende de lo que se toma. Si uno dice, tengo las reservas probadas, que es las que tienen una probabilidad de logro del 90%, las reservas probables que tienen una menor certidumbre de que se den, y las posibles que todavía no se ha terminado la información de la sísmica. Lo que preguntaba Leonidas, la parte de la sísmica es de las primeras que hacen ellos para saber cómo está el terreno y eso. Y estas, mire cómo se llaman, P1, P2 y P3. Entonces, probadas, P1, probables, P2 y posibles, P3. Dale ahí, por favor. Entonces,
Miren que aquí empieza algo, pero no es para que nos enredemos, sino para que sepamos cómo suma. Las reservas P1 es lo mismo que decir 1P. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando que tiene una probabilidad mayor al 90%. Es decir, es un gas que se me dice, hay unas reservas de 100 millones de pies cúbicos, entonces porque hay un 90% de probabilidad de que ya estén y que se puedan sacar. Listo. Luego vienen las reservas 2P, entonces son las P1 más las P2. Estas dos junticas me dan las 2P. ¿Por qué rebaja? Pues si la P1 es 90, Que la una es probable y la otra es Pues no, probable. no fue- Porque, no es probada. porque le estás sumando como otra cantidad. P1 es la probada. Sí, bueno, coloca que aquí sale una grafiquita de pronto, lo muestra mejor. Es como cuando tú sumas, digamos, más campo, pero es menos probable que no estás tan seguro de que lo haya. Entonces el promedio se te baja, ¿cierto? Es decir, puede haber más cantidad, pero la probabilidad es menor. Entonces es así. P1, probadas. Entonces mira, más poquitas, pero estoy casi seguro de que sí están todas. Luego me crezco a la 2P y mira que se duplicó prácticamente. Exacto. Pero es menos probable, ¿cierto? Puede que no tenga todo. Y 3P, muchísimo más grande, pero menos probable también que las tenga todas. Entonces ahí es donde se va dando la escala. Y esta nota es muy importante. P2 no es lo mismo que 2P, ni P3 es lo mismo que 3P. Entonces por eso se van como sumando estas. En resumen, a ver, hay las reservas probadas, que son las que ya prácticamente, digamos, están listas, las probables, las que tienen una posibilidad de que en el corto plazo hagan parte de las probadas, y las reservas posibles, que tienen una menor probabilidad de extraerse y que dependen de los estudios finales de la sísmica. Entonces siempre habrá un terreno, un campo, un país donde tengamos de las tres. Entonces ahí es donde se arma la discusión. Si alguien dice, no, es que a mí lo único que me enteraban las probadas, porque yo que me voy a poner a esperar a ver si estas dan o no dan. Entonces yo digo, aquí hay 6 años de gas en Colombia. ¿Por qué? Porque fue las probadas. Alguien dice en sus cálculos, dije, las probables. Entonces acuerde que es P1 más P2, o sea, las 2P. Entonces él dice, no, esto alcanza el gas para 10 o 12 años. Y si hacen con las P3, muchísimo más. Y fuera de eso hay otro grupo, dale porfa, que se llaman las reservas contingentes. Entonces ya tenemos esas ahí, y hay otras que llaman las reservas contingentes. ¿Qué es un gas contingente? Que saben que está el gas, pero que por alguna contingencia o algún motivo no se puede sacar el gas. Por ejemplo, falta la licencia ambiental. Por ejemplo, se requiere un gasoducto para poderlo sacar. Problema de Colombia. Problema de Colombia ahora. Sí. Faltan los acuerdos con las comunidades para que dejen sacar el gas. Es decir, hay una contingencia que evita eso. O es muy costoso todo el proceso, entonces no lo vamos a sacar. Pero miren lo que ocurre con las contingencias. Esa última que les acabo de decir, donde teníamos un gas, encuentran un campo y dicen, no, pero es que vale mucho sacarlo. Resulta que el gas subió mucho de precio. El gas como gas, la componente gas. Entonces, gas que hace 1 año o 2 años no era viable sacarlo por costos, ya hoy es viable. Entonces, ya como si era un gas a $6, no me servía sacarlo. Pero ya, yo pues hablando aquí como el gobierno de Ecopetrol, ya un gas a $12, ya sí es posible. Es igual que el petróleo. Exacto. Eso lo sacan los $23. Entonces, eso es lo que se llama contingencia. Que no había un gasoducto y entonces ya lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya nos da la plata. Entonces se resuelve el tema, se le pone el gasoducto, se supera la contingencia, entonces entran más reservas. Entonces fuera de las que ya teníamos, y ocurre lo mismo, hay C1, hay C2 y C3, que es como en paralelo al mismo cuento y van sumando. Otra vez, cuando llegan y dicen, es que en el plan de abastecimiento de gas de Colombia se tomaron en cuenta las P1 y las C1. Entonentonces las P1 es allá, más las C1, las de contingencia, y entonces dice alguien, no,
es que ustedes, ¿por qué están sumando las de contingencia, las de contingencia? Y se arma una discusión académica, pero la realidad es que por eso hay que hablar muy claramente de cuáles son las bases que se está cogiendo. Entonces, el mensaje para todos ustedes, ¿por qué hay diferentes valores? ¿Por qué salen diferentes años? Hay que tener mucho cuidado cuáles están tomando y cuáles están teniendo en cuenta. ¿Vas a hacer una pregunta? ¿O qué no? Perdón. Yo tenía una duda siempre, ¿por qué el caso de Venezuela y Colombia, el cerro, el Golfo de Maracaibo y el Orinoco? Porque, como decir, contra esta pared, Venezuela tiene el 100%, pasó esa pared y nosotros tenemos 0. Pues, yo no sé. Bueno, aquí está. Voy a colocar así, pues, como. Grosso modo, enseguida colocamos aquí el mapita, pues, de Colombia. Pero digamos que aquí está la Guajira y eso. Entonces, aquí está el Golfo y todo eso. Entonces, claro, lo que está haciendo, esto aquí está lleno de gas. Y tan de mal a nosotros que a este lado no nos tocó. Bueno, sí, aquí en Cupiagua y Cusiana hemos encontrado bastante. Esto es lo que llamamos el Piedemonte llanero. Aquí encontramos también bastante en Guajira. El Golfo de Maracaibo, mitad y mitad. ¿Cómo? Casi, 10%. ¿Mitad y mitad qué? Es que el Golfo de La Maracaibo. mitad de la otra también. No. Sí, es todo de ellos. Entonces, el caso es, y lo dijo en una ocasión, yo no me acuerdo si fue Maduro o Chávez, ustedes no saben buscar, porque no es posible que Colombia no tenga gas acá, decía él. Y aquí se ha buscado, pero no se ha encontrado tanto gas. Por ejemplo, Venezuela, pues, está entre los 5 países que más reservas de gas tienen. Y petróleo, pues, obviamente. Entonces, estas cosas suceden. Pero si tenemos gas acá, hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que ver cuál es el que más rápido y más económicamente podríamos salir. Pero tenemos mucho gas offshore y también por acá hay otra cuenca importante en Córdoba y Sucre. Pero ya vamos a ver eso. Según eso, todo lo de que hay en Siria está costando porque en realidad son reservas contingentes todas. Sí, pues puede llamar como que fueran contingentes. Podría llamarse así. Que poco a poco se van incorporando. Sigue, por favor. Bueno. Pedro. ¿Sí? Pedro Pablo. Porque Mario Pérez, yo le Te hago una pregunta con relación. ¿Me escuchas? Perfecto, sí, adelante Jorge. Con relación a las reservas, ¿tú no piensas que se presentó una sobreestimación en Colombia por parte de los productores sobre las reservas que existían para atender la demanda y de pronto nos vimos sorprendidos y no hubo suficiente gas para atender la demanda? Bueno, en las reservas que ya vimos pues cómo se calculan y lo que nos dice Jorge Mario, vea, nosotros desde hace más o menos 10 años, ya aquí desde PM dijimos, el gas se está disminuyendo. Esos 2 yacimientos grandes que estamos viendo se está disminuyendo y no se están reemplazando. Hay que hacer algo en el país, hay que buscar otras alternativas. Tienen que buscarse otros campos. Pero siempre se publicaba y cada año se publicaba. Hay 7 años, hay 8 años y hay tantos años para eso. Entonces, esas cuentas fueron, ¿qué nos pasó? Que era una de las preguntas que nos hace ahora. ¿Qué pasó y cómo llegamos aquí? Porque hoy no hay gas suficiente. Entonces, sucedieron varias cosas. La primera, que creo pues que puede ser la más significativa, es Ecopetrol en los últimos 5 años hizo varias exploraciones en lo que llamamos el Piedemonte llanero, donde están Cupiagua, Cusiana y Cupiagua, que han sido sectores y campos muy buenos para toda esta producción. Y esas exploraciones no resultaron exitosas. Así como a veces perforan y encuentran, otras veces no se encuentran. Entonces, esa es una de las principales. Sí hicieron las inversiones, pero no lograron sacar el gas. Entonces uno puede decir, es que entonces no habían las reservas. Puede ser que en un momento no estaban las reservas o
también porque es que eso no hay nada pues que lo garantice que es fijo. Cuando ellos llegan a cierto punto aquí van con una probabilidad, recuerden, del 90, pero queda un 10% donde, bueno, no era tanto gas como el que creían. O está más profundo. Algo pasó, el carro es que, o el gas se escapó pues porque es gas, entonces se movió, digamos, al interior. Lo que haya pasado, entonces pueden darse cosas así. Pero específicamente pues en esa respuesta, vuelvo y digo, es como si hayan colocado en términos de eso, pero ¿qué nos pasó? Primero, eso, fue una falla grande. Nosotros, por ejemplo, aquí desde PM habíamos establecido eso y dijimos hay que buscar otras fuentes de gas. Entonces nosotros hicimos un contrato en Córdoba y Sucre, que hay un proveedor que se llama Canacol, y con ellos realizamos un contrato. Ese contrato incluía la construcción de un gasoducto hasta Medellín. ¿Qué pasó? Esta gente nos incumplió el contrato. Y entonces, digamos, como cantidades, se dio por terminado el contrato y no van a cumplir. Nosotros pues ya estamos en todo el proceso de la demanda, etcétera, etcétera. Pero digamos, son cosas que tienen que ver con esto. La otra cosa que nos ocurrió, se ha identificado la necesidad de otra planta de regasificación en el Pacífico, en Buenaventura, que ahora la mencionaron. Esa planta la han sacado 3 veces a licitación y no se ha presentado nadie a hacerla. Las condiciones, como la saca el gobierno, no casan con el mundo de los inversionistas. Entonces, mientras eso no cierre, nadie se va a presentar. Ahora la van a volver a sacar y está esa posibilidad. Los gasoductos no se han ampliado como debería ser. Enseguida los voy a mostrar, pero los gasoductos acá son radiales, no tenemos pues una malla, así como está en energía, en el tema de los gasoductos. Entonces, si se hace un hallazgo, queda como contingente porque no hay forma de sacarlo. También está la posibilidad de traer gas desde Venezuela. Pues ahora los convenientes políticos que hay no dejan que se traiga gas desde Venezuela. Colombia le exportó a Venezuela durante más de 7 años gas. Porque ellos, curiosamente, en este sector acá, no tenían pues la infraestructura necesaria. Y por aquí tenían muchísimo gas. Ya ahora sabemos que hay gas acá y acá, pero ellos no lo utilizan lo suficiente. Pero fue otra cosa que tampoco se dio. Entonces, como toda esa acumulación llevó a que hoy estemos con un déficit de gas, que vamos a ahondar más. Y pudo haber aumentado el consumo. Totalmente. Viene creciendo la demanda, señor. ¿Qué me indica a mí sobre el nivel de la tierra o sobre el nivel del mar que hay? Puedo buscar gas. ¿Qué me indica? Bueno. ¿Cuál es la bola de...? No, eso es los primeros que empiezan en los geólogos, ¿cierto? A ver, voy a colocar un ejemplo que tampoco es que lo dominen mucho, pero el de la minería, cuando van a buscar oro. Entonces, ellos saben, por ejemplo, en Antioquia ya se sabe que hay una composición de roca. Y los geólogos saben, donde hay este tipo de roca, muy probablemente hay oro. Aquí sucede lo mismo, como en la composición del lecho marino asociado. Entonces ellos ya dicen, aquí muy probablemente hay gas o muy probablemente hay petróleo. Pero esa es la primera. Luego hacen lo que llamamos la sísmica, y luego la delimitación, y luego sí entran a producción. Entonces empieza pues todo con los geólogos. Ellos empiezan a identificar, y es que acá, estos campos, toda esta línea, entonces por aquí lo llaman el tren del Piedemonte Llanero. Es un tren porque se va viendo como así, y todo este fue el que tuvo una exploración pues durante estos 5 años. Resultaron unas cosas muy poquitas, pero están volviendo a explorar. Bueno, y me faltó mencionar, ¿y qué sucedió? Pues llega este gobierno y dice que no se autorizan campos nuevos. No, hay unos ya autorizados, entonces resulta que este está autorizado, hágale, busque ahí. Pero es que yo ya busqué, siga buscando ahí. Pero un campo que es nuevo, que no está asignado, no lo podemos tocar, no lo puede tocar Ecopetrol o cualquier productor hoy. Entonces también se une con esto. Entonces ahí es donde viene la pregunta que tú hacías al principio, ¿qué se quiere como gobierno? ¿Qué se quiere como país? ¿Qué se quiere como empresas? ¿Qué se quiere como consumidores? Entonces los que estamos en el mundo del gas,
tiene que haber gas suficiente, tiene que haber reserva suficiente. Tenemos más de 37, cerca de 37 millones de usuarios de gas. En todas las ciudades lo tenemos, en el vehicular, en muchas cosas. Lo vemos un motor de desarrollo todavía importante. Pero si uno se para en el lado ambiental, dice, no, es que cero carbón, no vamos a tolerar ni uno. Entonces el gas no va, petróleo no va, y son formas de pensar. ¿Qué creemos nosotros? Y venimos como aguantando un poquito el tema, es decir, pues cuando empiece el otro gobierno, muy probablemente abre otras las posibilidades. Puede que sí, puede que no, y quién sabe quién es el otro gobierno. Entonces, estamos como en eso. Pero hay otra inquietud que tengo, es que estamos buscando pozos como en Sirios y todas las cosas. Pero ¿qué ocurre? El gasoducto que viene de Cartagena prácticamente está copado, pues, con las necesidades actuales. ¿Para qué nos va a servir el pozo si no hacemos otro gasoducto? Listo. Pues, independientes del Pacífico, porque si no, entonces va a quedar dentro de 4 o 5 años o 6, sale ese gas, pero no, como no lo puedo... Listo, ya lo vamos a ver. Vamos a iniciar aquí la parte del transporte, cómo transportamos, y ahí te doy respuesta de una vez. Entonces, está el gas y está en algún lugar y hay que transportarlo. Entonces, ¿cómo lo podemos transportar? Por carretera, mediante el empleo de camiones. Hoy EPM transporta en camiones el gas a la mayoría de los municipios. Nosotros atendemos 121 poblaciones de Antioquia, poblaciones en 92 municipios. Le llegamos a 92 municipios de Antioquia. Antioquia tiene 125 municipios y atendemos 121 poblaciones. Más o menos 90 de ellas con camiones. Ustedes a veces ven los camiones, las grandes tubulonas. Esa es una forma de transportar. La otra, vía marítima, mediante buques. Salen de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago, buques gaseros o metaneros que se llaman, y llegan a los diferentes puertos acá en Colombia. Hoy, Colombia tiene una planta de regasificación, le voy a explicar qué es eso, en Cartagena desde el 2016. Listo. Ductos o gasoductos, en este caso denominado gasoductos, es los que decíamos, está en Ballena, hay que traerlo hasta acá con un gasoducto, como con una manguera, como si hubiera con agua, así llega aquí a Medellín. Listo. Y diferentes combinaciones de los anteriores. Uno puede tener una parte con gasoducto, luego camiones o gasoductos. También se puede esa mezcla. Hay forma de transportar. La elección de uno u otro depende del tamaño, la topografía, la cantidad de materia prima, el costo, el transporte, etc. O sea, uno depende de dónde está el gas, qué cantidad tiene y qué necesita hacer con él. Adelante. Entonces miren lo del transporte que hablamos. Este acá, en la costa, estoy mostrando pues aquí para los que están conectados la parte roja arriba de la costa Caribe. Ese rojo que ven ahí es el gasoducto de Promigas. Promigas es el principal agente del gas en Colombia. Tiene transporte, tiene distribución y tiene parte eléctrica también ya en su grupo. Entonces es un grupo muy importante. Ese gasoducto es de ellos. Esto aquí está malo. Está malo, este mapa está todo corrido. Ese gasoducto, el rojo no viene hasta Antioquia. Este está corrido acá. Y el amarillito, el 6 que están acá, es el gasoducto de Transmetano, que también quedó corrido. Llega aquí a Medellín. Ese gasoducto también es del grupo Promigas, en una empresa que se llama Transmetano. Y el azul es el de TGI, que es la transportadora de gas del interior. Entonces, claro, miren cómo es un sistema muy radial, lo que tú estabas diciendo. Entonces no tenemos así como que por toda parte. Se están haciendo ampliaciones y ya se hicieron unas ampliaciones. En el rojo, en el de La Guajira, ya se hicieron unas ampliaciones y se van a hacer unas nuevas. El azul todavía tiene capacidad suficiente y el amarillo, el que viene hasta Medellín, también tiene capacidad suficiente todavía para crecer. Bueno, entonces aquí vamos a explicar un poco, a ver aquí para guiarles también a los que están conectados. Vamos a empezar como de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, vamos a contar aquí cómo llega. Hay otro gas que ustedes han escuchado, GNL, que es el gas importado. Es gas natural licuado. Gas natural licuado, o sea,
ya no es gas, sino que se licúa. Y uno dice, ¿para qué se licúa eso? ¿Por qué lo licúan? Entonces vamos a ver. Mire, llega y se extrae el gas. Vamos a suponer que aquí estamos en Estados Unidos. Para los que están conectados es donde dice productor. Supongamos que eso es en Estados Unidos o en Trinidad y Tobago. Ahí hacen una perforación hasta el yacimiento y sacan unas cantidades de gas. Ahí el gas está en estado gaseoso. En una planta que generalmente está cerca del puerto, hay una planta que se llama de licuefacción. Licuado. Entonces, el gas que viene en estado gaseoso se licúa, se pasa a estado líquido. Para pasarlo a estado líquido, lo que se hace es bajarle la temperatura y baja hasta 600 veces su volumen. Entonces, ¿para qué se licúa? Para transportarlo de una manera eficiente. Para eso es que se licúa el gas. No es para nada más, no cambia nada. Lo paso en gas, imaginémoslo así como tenerlo todo sueltecito aquí en este salón. No, lo vamos a llevar aquí metidito en una cajita. Entonces, para eso es que se licúa. Y se licúa bajándole la temperatura. Entonces, cuando se le baja la temperatura al gas, se vuelve líquido. Y al volverse líquido, es más eficiente transportarlo. Ocupa menos espacio. Mucho menos, 600 veces menos. Entonces, es más eficiente. ¿Para qué se licúa? Para transportarlo de una manera eficiente. ¿Sí? Entonces, eso es una forma de hacerlo. Entonces, esta planta que vemos aquí se llama licuefacción. Ahí se licúa, se vuelve líquido. Y se monta en un buque metanero, que es el que vemos acá. Todavía estoy a la izquierda aquí, a la salida, ahí le cargan. Entonces ya aquí está cargado el barco o el buque metanero con líquido. Ya aquí van unos tanques grandes con líquido. Y eso empieza a recorrer esa línea amarilla que ven ahí, hacia la derecha, y llega a la costa colombiana. Vamos a colocar aquí un caso real que hoy tenemos, es en Cartagena, la planta SPEC, que es propiedad del grupo Promigas, y llega a esa planta. Entonces, cuando llega allí, este barco, no tengo aquí la foto, pero este barco se coloca contiguo a otro barco, ahí pegadito a otro barco. Ese barco que está instalado siempre en Cartagena se llama una FSRU, que es Unidad de Almacenamiento de Gas Licuado, de almacenamiento y regasificación. Esa es de la sigla en inglés y eso es lo que significa. Unidad de almacenamiento y regasificación de gas. Entonces, imagínense los dos barcos ahí, porque son barcos grandes, llega este y el otro lo recibe. Y lo conectan por mangueras, tal cual, con unas mangueras. Entonces, el barco que venía le deposita el líquido al barco que hay ahí fondeado. El barco está quieto en la costa y está siempre ahí. Eso se llama una FSRU. Y está ahí parqueado. Los dos barcos ahí junticos, uno enseguida del otro. Aquí está el primer barco y llega el otro y se hace aquí al ladito de él. Tal cual. Y acá, vía manguera, se pasa acá. Y el almacenamiento que había aquí se pasa al otro barco. Y este vuelve y se regresa por más gas. Entonces, aquí, el barco que queda, aquí se habla de una planta de regasificación. Entonces es al contrario. Aquí lo licuamos y aquí lo regasificamos. Y cuando lo regasificamos, lo metemos a los gasoductos de acá común y corriente. Esto es el tema del gas importado. Y cuando ya llega, todo esto que ven al lado derecho que dice consumidores, es las redes de transporte y redes de distribución ya dentro del país. Pero necesitamos entonces una planta de metano, producción de metano, para traerlo. No, aquí entonces repasemos. A la izquierda está la exploración, lo sacan de un yacimiento en las profundidades del subsuelo y sale el gas en condición líquida. Luego se licúa. Por eso, ahí sale gas. necesita producir el metano para poder meter ahí líquido. Sale gas. O solamente bajando temperatura. Solo le bajan la temperatura. El gas es el mismo. Cuando usted lo baja a menos 160 grados centígrados,
se vuelve líquido. Y cuando lo tiene líquido, entonces usted lo sube al barco, lo transporta. Recuerde que le bajamos la temperatura, es para transportarlo de una manera eficiente. Viene por el barco, llega aquí a la costa colombiana en este caso, lo recibe el otro barco. Entonces ya en ese barco quedamos con un almacenamiento. Ya el barco de aquí, el colombiano, queda con un almacenamiento y el otro le regresa por más gas. El que queda aquí ya tiene un almacenamiento. Y de ese que queda ahí en Colombia, se va regasificando. Entonces se le sube la temperatura, que casi que es dejarlo que coja temperatura ambiente y él se va volviendo gas. Y ese gas se inyecta a los gasoductos o se mete en camiones, que se puede meter en camiones gaseoso o también licuado. Porque también uno podría decir, desde aquí desde Cartagena, vamos a traer camiones de gas licuado y transportarlo y regasificar en sitio. Nosotros en los municipios regasificamos, nosotros tenemos una atención, parte de los municipios es con GNL. Es decir, viene así líquido y en el municipio, en algunos municipios ustedes ven ahí que hay como un tanque grande blanco, es porque ahí se almacena el gas licuado y ahí se regasifica. Pero en las pipetas de la casa siempre es gaseoso, siempre, o hay licuado también. La pipeta es licuada. Es licuada. Las que llamamos de gas propano, las pipetas es GLP, O sea, gas licuado de petróleo. O sea que se transporta líquido y se consume líquido. Y se consume líquido. Sí, ese es licuado de por sí. Pero recuerden que ese gas es propano, la composición es diferente. Sí. Tiene unas propiedades donde es mejor que el gas natural y otras donde tiene desventajas con el gas natural. Las públicas tiene para repartir a los municipios en carro una planta para volverlo líquido. ¿Cómo es para los municipios? Ya te doy la palabra. Para los municipios de nosotros, allí en Tasajera tenemos una compresora. Entonces ahí el gas lo comprimimos. Ese gas no se vuelve líquido, pero sí se aprieta. Entonces también se le reduce el tamaño, no se alcanza a volver líquido, pero sí va más apretadito, entonces permite transportar. Salen los camiones, entonces ahí se comprime. Salen los camiones y llegan, por decir algo, a Yarumal. Y en Yarumal se descomprime y se pone. Esa es una forma. Tenemos también otro proveedor que ellos tienen una planta de gas licuado, cogen el gas, lo licúan, lo montan en un camión licuado, que son unas tubulonas blancas horizontales, lo licúan, se transporta en eso, llega al municipio, a Yarumal o a cualquiera, y se regasifica. Entonces se le deja que suba la temperatura. Entonces tenemos las dos modalidades. Entonces, la regasificación es un proceso sencillo. Casi que es dejarlo salir, porque ahí mismo con la temperatura ambiente, entonces se vuelve gas. Obviamente, pues tiene las presiones y todo eso, pero usted ve en los equipos y nada que ver pues con una central de generación, que es un equipo muy sencillo y en un área muy pequeña. Entonces funciona. Entonces miren pues como mapita para que tengamos en cuenta, ese es el GNL, ese es el gas natural licuado, así es que se importa el gas, así es que se trata el gas. Entonces ahora hay proyectos para tener más regasificadoras en Colombia, para que nos llegue gas de cualquier parte del mundo y nosotros poderlo poner acá ahora que estamos necesitando gas. Esta es la de Buenaventura. Así está planeada la de Buenaventura también, porque esa no existe todavía. Más que la planta es el gasoducto, que vale mucha plata hacer ese gasoducto. También hay un gasoducto, pero requiere lo que llamamos nosotros un contraflujo desde Jumbo para que suba el gas y ahí hay que hacer unas inversiones y lleva tiempo. Entonces ahora se va a iniciar, hace poco salió una publicación que Ecopetrol autorizó para 60 millones de pies cúbicos en Buenaventura y ese gas va a llegar así licuado a Buenaventura y aquí sale licuado en camiones. ¿Hasta dónde? Hasta Cali, hasta Manizales, hasta Pereira, que es lo que se tiene previsto ahí, llevarlo en camiones. Y poner la planta gasificadora. Y ahí se requiere la planta regasificadora. Ese tipo de atención
se trata de que no sea permanente. Lo ideal es que luego se hagan los gasoductos, pero como ahora estamos necesitando de tanto afán el gas, entonces esta es una buena alternativa. Dale. Me quedó una inquietud en relación con ese empalme que se hace entre los dos barcos, el que tiene el que trae el gas licuado y el receptor que está en Cartagena, que vos pintaste allá que le ponen las mangueras. Entonces, ese gas licuado se lo pasa al barco que está ahí, que entonces yo lo estoy entendiendo como si fueran los tanques de combustible y son flotantes, pues me estoy imaginando que ese barco ahí lo que hace es hacer las veces de los tanques de combustible. Es este que ven aquí en la foto, es exactamente el de Cartagena. Entonces, aquí tiene el almacenamiento. Bueno, entonces, la pregunta es que ese barco presta ese servicio, pero si instalaran los tanques y las mangueras llegaran directamente a los tanques, no al barco, porque es un barco el que hace esas veces de receptor, de acumulador ahí. Por tanques. Como los de una refinería, uno entra por allí. También los hay. Hay unos que llegan acá y también mediante mangueras. Estoy mostrando la foto, la parte de la derecha del barco y todo ese muelle. También aquí a través de tuberías se va hasta acá y aquí en tierra se hacen tanques. También hay. Pero este sistema es más costoso y lleva más tiempo. Pero también los hay, porque hay algunas partes donde es mejor así. Entonces hay sistemas donde aquí tienen los tanques de almacenamiento. Y entonces, primero, ¿qué es? El almacenamiento y luego la regasificación. Estos barcos tienen las dos propiedades, almacenan y aquí regasifican. Como decíamos, no es pues, los super equipos, hay unos equipos especiales, regasifican. Entonces por aquí se viene ya licuado y aquí se une al gasoducto. Pero también podrían haber construido los almacenamientos aquí en tierra. Esta es la más usual, que se almacene y se haga ahí. Pero hoy está muy difícil conseguir estas FSRU, es decir, que tengan la regasificación incluida. Hay unos que llaman FSU, que es unidad flotante de almacenamiento. Entonces solo almacenan, pero no regasifican. Entonces la regasificación la hacen con equipos acá en tierra. Se consiguen más fácil. Eso es un arrendamiento con una compañía, la dueña de eso, y dejan eso ahí anclado meses o años. Eso está por año. Este está permanente ahí. Entonces, por ejemplo, que recuerden que esta planta se hizo para atender el sector térmico. La planta de Cartagena fue diseñada, está así, para las térmicas y se remunera pues en la tarifa eléctrica, etcétera, etcétera. Que no creíamos que nos iba a tocar a la demanda no térmica, es decir, a todos los distribuidores y a los usuarios, tener que importar gas. Pues aquí nos tocó. ¿Por qué? Por lo que ya mencionamos ahora, se juntaron todas esas situaciones y no se llegó a tiempo, teniendo el gas acá afuera, pero ya sacar el gas que necesitamos nos lleva 2, 3 años, 4 años, e importarlo puede llevar 2 años, una nueva planta en el mejor de los casos, y estamos trabajando pues en ello. Entonces, se tiene, ya existe acá, miren lo que hay estoy mostrando en la foto de la izquierda, miren lo que ocurre ya en tierra, miren los equipos ahí donde se despachan algunas cisternas y donde se conecta directamente pues al gasoducto que ya está creado. Pero ese barco es el real y este es el de SPEC, ahí están los datos pues de la planta, son 170.000 metros cúbicos de almacenamiento y produce 400 millones de pies cúbicos. Pues tiene esa capacidad de licuar 400 millones de pies. ¿Cuánto se espera que consuma Colombia? Colombia, recordemos que estábamos más o menos en 1000, incluyendo la demanda térmica. Realmente es como 1100, pero para que vean un número. Entonces, mire que aporta hasta el 40%. Entonces, esa planta que estaba para el sector térmico ya está apoyando el doméstico y el vehicular y todo eso. Y ya se va a ampliar un poco la planta. Nosotros vamos a participar en ese proceso muy probablemente. Entonces ya se está ampliando la planta. Entonces, cuando uno lo ve así, este es uno de los principales proyectos que yo digo, le pegó donde era. No alcanzó a entrar, no sé si lo recuerdan, en la planta entró en 2016
Y en el 2015 hubo un fenómeno del Niño y hubo algo de racionamiento. No alcanzó a entrar en el momento que era, pero ya entró y ha servido muchísimo y ahora nos está apoyando a nosotros y ahora requiere inclusive ampliación. Bueno, dale a hablar. Pedro, ese barco ahí flotante debe consumir gran cantidad de energía. Me imagino yo, tiene los equipos allá, lo que sea. ¿Cómo se alimenta? De los mismos generadores que tiene el barco, que a su vez entonces necesitará combustible, o hay una red eléctrica subterránea, o como le llegue vaya para mover esos equipos. Me corchaste, no sé. No lo sé, pero te averiguaré. Creería que puede ser de pronto con el mismo gas que utilizan, porque pueden generar a partir de eso. Y los equipos deben estar diseñados para eso, porque como la unidad hay, debe ser autosuficiente. Pero te lo confirmo y te digo. Curiosidad, Pero no, al lugar. Y es muy probable que sea así porque están diseñados para eso. Bueno, no tendría sentido, venga, pongámosle esto, sino que el equipo debe venir completo, me imagino yo. Sí, porque la parte eléctrica sería otra infraestructura. No, exacto. Y teniendo el energético ahí, que es el gas licuado. En los proyectos de Chile se trabaja tanto a esa hora al hidrógeno. Ellos tienen muchas plantas solares cerquita al mar para producir su propia energía. Hay de todas las modalidades. Esta pues es ya almacenamiento que se va dando. Aquí están precisamente los tipos de almacenamiento. Puede ser en depósitos acuíferos como el que veíamos ahora. Puede ser en cavernas de sal, en almacenamiento de depósitos de gas agotado, donde hubo gas y están esas bolsas. Ahí también a veces se almacena gas. Y almacenamiento en tanques en superficie. Uno puede también construir, así como vemos los tanques allí en Caribe de la gasolina, que llega ahí, que uno va después de la terminal y ve esos tanques ahí. Así hay tanques también de almacenamiento. Y en los municipios ustedes pueden ver tanques de GNL relativamente pequeños que son utilizados para eso. Continúa, por favor. Bueno, hasta ahí entonces, pues todo esto fue como el gas de dónde sale, cómo se extrae, cuál es licuado, cuál es onshore, cuál es offshore, cómo llega pues desde que sale de Estados Unidos. Entonces, el gas licuado, cuando lo van a llevar a la planta, ¿sale en gas o hay que absorberlo con una bomba, el gas licuado, a llevarlo a la planta? Pues digamos que es como con unas bombas, porque siempre requiere pues la presión para que llegue, pero está en estado licuado. Y licuado. Hay que absorberlo para que llegue a la planta. Ahora se va a descargar. Pues como es, casi que es bombearlo pues porque como está líquido, está líquido. El hecho es que en esa FSRU, en ese barco, están los equipos ahí metidos los que lo regasifican. Entonces no es que tenga que recorrer cantidades grandes. Entonces ya pues se puede conectar directamente ahí al tubo, al gasoducto y ya ahí sigue en condición de gaseoso. Pero se sale voluntariamente gaseoso por la tubería o hay que absorberlo. No, eso todo hoy, por ejemplo, todos los gasoductos que hoy operan tienen compresores. Entonces están ubicados a cierta distancia y el compresor lo que hace es como empujarlo. Y hoy hay compresores. De hecho, esos compresores funcionan con gas. Entonces, por eso, cuando hay un racionamiento, también hay un decreto que dice cuál es la prioridad del gas. Entonces, el primero, los compresores. ¿Por qué? Porque no ponemos los compresores, pues no sale ni para ellos ni para nadie. Entonces, está así priorizado los compresores. Después, la demanda residencial y comercial. ¿Sí? La demanda residencial y comercial. Después el GNV, el gas natural vehicular. Después está la demanda regulada, no residencial. Y por último, la demanda no regulada. Y finalmente, las refinerías. Entonces aquí se transporta a todos los municipios en líquido. No, algunos los tenemos. Nosotros tenemos de todo. Tenemos municipios donde les llegamos con tubería. Ejemplo, San Pedro. Hay tubería desde aquí hasta San Pedro. ¿Por qué dieron ahí los números? Porque hay una planta de colanta y eso viabilizó todo. Entonces se construyó allá
y todo el municipio se benefició. Y tenemos algunas interconexiones también entre algunos municipios por tubería. Entonces a algunos les llega por tubería, a otros les llega comprimido, que es el que es en estado gaseoso, pero más apretadito, les llega por comprimido. Y otros los atendemos con GNL, que es el líquido, y que se transporta ya en esas tubulonas blancas que ustedes ven por ahí. Entonces tenemos las tres modalidades. Ahí va. La más eficiente, GNL. Nosotros empezamos el proyecto de GNL porque nos daba más eficiencia. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 6 viajes de gas comprimido, con el GNL tengo que hacer un solo viaje. Entonces, estamos en eso. ¿Por qué no la hemos cambiado toda? Porque no hay mucha oferta de GNL a pequeña escala. Primero, el gas ahora está carísimo, entonces al mejor postor. Y segundo, pues todo el proceso que requiere licuar a pequeña escala es más costoso. Pero la idea de nosotros es poco a poco ir haciendo. Gaseoso ya. ¿Iba alguien a preguntar? Jorge, creo que... No. Bueno, no, eso sí tengamos la claridad. Cuando ya el gas llega al usuario, llega ya en gas. Cuando ustedes abren la llave, la válvula ahí, eso es porque ya está en gas. En la red de distribución, el gas es gaseoso, en estado gaseoso. Y en pipeta En pipeta es líquido. Usted le hace así y usted siente que es líquido. Ese es líquido. El gas de pipeta es líquido. Bueno, entonces aquí está la cadena del gas, la producción, el transporte, la distribución, la comercialización y el usuario final. Pero el gas de pipeta líquido, al salir ya se vuelve gaseoso. Al salir sí. ya con la presión, sí. con la sola presión del tanque. Sí, con la temperatura. Entonces, cuando tú lo empiezas a consumir, ya sales en la llamita normal. Sí, con la sola temperatura y la presión del gas, ¿o no? Sí. La presión de la válvula. Atmosférica. No, de la pipeta. Sí, es que tú ves ahí. La pipeta tiene un regulador. Tiene que poner un regulador para regular eso. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que hay con la pipeta. La pipeta que tiene el gas propano, que tiene más poder calorífico que el gas natural. O sea, si usted coge a cocinar con los dos, cocina primero la pipeta. Pero el gas natural es más seguro que el gas propano. El gas natural es menos denso que el aire, entonces se va hacia arriba. El propano se queda abajo. Y es más, hasta ahora ha sido más costoso el gas propano que el gas natural. ¿Por qué motivo en esas partes donde se está extrayendo gas o petróleo, lo que mantienen esa llama permanentemente quemando gas y no la utilizan más bien reciclada? Sí, es que eso, digamos que necesita como una parte de escape y de aireación todo el sistema. De pronto los que conocen más un poquito del tema eléctrico, lo que llamamos como las almenaras en la parte de los embalses, necesita como un respiradero. Aquí el respiradero es ese. Esa es una de las críticas. Sí, pues necesita un escape finalmente por donde salir. ¿Podría aprovechar eso más bien? Sí se puede, pero tiene sus costos. Y esa es una de las críticas que tiene esos tipos de cosas y se están haciendo ya implementación de eso, porque ese gas pues va a la atmósfera, por eso es que se quema, para que no salga... No dañe la capa de ozono, porque el metano daña la capa de ozono. Entonces, por eso se quema, para que no salga pues, a dañar la capa de ozono. Pero ya lo que se está haciendo es cómo se recoge eso. Eso lo llaman el boil off, que es el gas escapado o evaporado, mejor dicho. Evaporado es lo correcto. Entonces, sobre eso se tienen que hacer cosas. Es de las mejoras que se han hecho en términos ambientales y todo eso. Pero es muy, muy visible. Por ejemplo, aquí nos contaban la historia de una empresa de gas aquí en Colombia que tenía eso le llaman una TEA. Ahí es como decir aquí al frente del edificio que tuviéramos una TEA y eso quemando ahí. Entonces era como el símbolo pues ahí. La compraron unos extranjeros y llega el primer gerente que dice, ¿y eso qué pasó aquí? No, que la TEA, me cierran eso ya, que aquí no se bota ni un metro cúbico. Y era como el símbolo y eso realmente no está bien. Entonces, mire cómo nos vamos equivocando
en concepciones, pero ya hoy alrededor de eso hay mucho control. Bueno, aquí esta cadena que es muy parecida a la de energía también, se produce energía, se transporta, se distribuye, se comercializa y va al usuario final. Casi que es igualita a la de energía. ¿Qué es la producción? Ya le dijimos, los tipos de gas, todo eso. El transporte, los gasoductos que miramos ahora. ¿Quiénes son los transportadores grandes en Colombia? TGI y Promigas. Hay otros transportadores menores. TGI y Promigas son los más grandes. Uno en Promigas en la costa y aquí en el lado de Transmetano, que era Medellín, y TGI en el resto del país. La distribución. EPM está en el negocio de la distribución y la comercialización. Este es nuestro negocio. Pero a nosotros nos toca ir a comprar gas y transporte para poder traer el gas hasta acá. Entonces, a pesar de que este es nuestro negocio, necesitamos para atender a los clientes invertir en eso. Y luego al usuario final. Y asimismo se compone pues para la tarifa. Entonces, cuando la tarifa se cobra por el gas, se cobra por el transporte, se cobra por la distribución, por la comercialización. Así se cobra la tarifa. Y ahí, pues las tarifas para aquí en Colombia en general son reguladas. Aquí pues como para que tengamos en cuenta, en el caso del gas, los estratos 1 y 2 tienen subsidio en el consumo. ¿Cómo es el subsidio del gas? Si ustedes cogen la factura, los estratos 1 y 2 tienen hasta el 60 y hasta el 50% de subsidio. Mire cómo es de alto. Pero el 3 no tiene subsidio ni contribución. Energía tiene contribución, ¿cierto? ¿O subsidio? Subsidio. El gas, el 3 y el 4 no tienen subsidio ni contribución. 1 y 2 subsidio, el 3 y el 4 plena y el 5 y 6 tiene contribución. Entonces, el 3, 4 y el oficial, el costo normal, y aquí el 5 y el 6 tienen la contribución. ¿Qué lío tenemos hoy? Energía, gas y todo eso. Que generalmente hay un desbalance. EPM da unos subsidios a los más pobres y recibe una contribución. Generalmente hay un desbalance ahí. Ese desbalance lo cubre el gobierno. ¿Y qué pasa? Que nos venían pagando súper bien y ya van súper atrasados. EPM acaba de poner una demanda, dieron la orden de embargar cuentas del gobierno porque no nos paga. Eso va a ser un lío pues tremendo, pero eso quiebra a las empresas. Es que EPM es una empresa tan sólida y ni se diga a las pequeñas empresas. Bueno, entonces, esto es muy beneficioso para el gas. Ahora que subieron las tarifas, ustedes escucharon que Vanti subió las tarifas 36% en Bogotá, aquí la subimos el 23%, pero sin embargo el estrato 1 y 2 no tuvieron suba. ¿Por qué? Porque se absorbió con esto, porque estaba el subsidio. Pero si uno da ese subsidio, después no se lo pagan, entonces las empresas estamos graves. Entonces eso es muy bueno para ellos y hacer que la gente más pobre pues tenga este energético. Igual, aún con lo que ha subido al gas, sigue siendo el servicio más barato. Sigue siendo. Entonces, en el gas tampoco alcanzan las contribuciones a cubrir el subsidio. No, hoy en día no. Hoy en día no. O sea, nosotros desde hace por ahí 7, 8 años somos deficitarios, como es casi todos los mercados en Colombia. Entonces, siempre el gobierno tiene que entrar a cubrir. Siempre se hace una liquidación trimestral para cubrir ese balance. Y nos venían, hace 7 años se demoraban 6 meses, 7 meses. En los últimos, hace 3 años, sí, hasta hace 2 años y medio, coincidencialmente no es así, hasta hace 2 años y medio veníamos casi como un relojito, trimestre, nos pagaban, trimestre, nos pagaban. Y ya ahora estamos con una deuda grandísima en gas, en energía, ni se diga, y todo el cuento pues que ya han escuchado ustedes en prensa de esa demanda. Bueno, digamos. Bueno, nosotros estamos llegando al cliente 1.500.000. Eso pues para nosotros es una muy buena noticia. Somos el segundo distribuidor en número de clientes.
primero es Banti, pues en Bogotá con toda su región y todo su grupo. Después está EPM con 1.500.000 clientes. Estos son los mismos clientes que tiene, por ejemplo, Acueducto. De hecho, nosotros tenemos un poquito más que ellos ya. Entonces, un negocio, pues que siempre se ha dicho que un negocio pequeño es o era pequeño, digamos, en ingresos, porque era el servicio más barato. Y sigue siendo el más barato. Pero ya subieron los precios, entonces ya también van a subir los ingresos, unas por otras. Pero, digamos, en número de clientes y en cobertura, tenemos 121 poblaciones en Antioquia. Y somos el servicio tradicionalmente el de mayor satisfacción de los usuarios. Entonces salimos con la mejor calificación, que hay siempre es un servicio que la gente quiere y aprecia mucho. Bueno, hasta ahí pues esto. ¿De pérdidas en lazos cuánto nos Digamos que nos reconocen el nivel de pérdidas hasta 3,2. Y desde hace 2 años se formó una dependencia específica para la gestión de las pérdidas y se ha venido, porque empezamos en ese entonces casi en 6, o sea, ya había una pérdida grande ahí, porque la gente ya hace rato le perdió el respeto al gas. Y ustedes no saben las cosas que hemos encontrado. ¿Verdad? De decir que aquí hay, por ejemplo, un circuito y si uno dice, ve, aquí entran 100 unidades de gas y estamos facturando 80. Tan raro. Empieza a buscar. Y se ha encontrado casos donde hay un negocio acá, donde hay una casa acá, pasan por debajo la calle y al otro lado tienen un negocio conectado directamente pues al gas sin medidor ni nada. Entonces se ve de todo. Llegamos a otra parte donde ven una conexión y le hacen el bypass ahí pues, entonces viene aquí el medidor, aquí está así, entonces le hacen la vuelta así, la construyen y vuelven y todo lo encierran. Entonces la fábrica ya, por eso te digo, ya le perdieron el respeto. Entonces ya hacen cosas de esas y gracias a Dios no ocurrió nada, pero ya esa unidad de pérdida está buscando esto permanentemente. Habían unos que en medio de toda su maraña y todo, dejaban un carro parqueado todos los días ahí al frente del negocio para que no se viera lo que habían hecho. Entonces todos los días la gente pasaba por ahí, pues pero nada, no encontramos nada. Cuando este carro aquí, ¿qué? Y darse el trabajo. Oiga, entonces ya se viene así, ya estamos más o menos en 4. Eso es pues variable porque depende de la demanda y todo eso, pero ya se ha llegado. Eso es la costa o aquí. ¿Cómo? Aquí. Eso es Paisa Town. Y en la costa que todavía le tienen más miedo. Hay de todo. Yo no sé cómo estarán los indicadores allá. Banti también estuvo en 6, también inició unas brigadas. Banti más agresivo, Banti llevó gente a la cárcel y todo. Aquí a veces somos más... No, pero también se lleva... También, ¿cierto? Porque es que eso es un delito que se llama defraudación de fluidos. Exacto. Y también se ha llevado a la cárcel personas que hacen el fraude y contratistas que fueron de gas y que se han dedicado pues a hacer esos bypass que ustedes y se han llevado también. Entonces, sí hay pérdidas negras y bueno, pero la regulación le reconoce a uno hasta el 3,2%, porque hay unas pérdidas pues propias del sistema, lo que hablaban ahora pues de la evaporación, todo. Hay una parte que sí se, pero si uno no está en ese rango, ya es pérdidas para el negocio. Entonces por eso se hacen estos trabajos tan importantes y se ha hecho muy buena labor ahí en esto de la recolección de pérdidas. ¿Qué otra pregunta o comentario que quieran hacer? Estuvo muy bien. Bueno. Muchas gracias porque No, pues gracias a ustedes. no sabíamos nada. Bueno. ¿Eso es para qué? ¿Para hidrógeno verde como una cosa? ¿Cuál? Perdón, sí que esa no te la contesté. Nosotros tenemos una planta de biogás en San Fernando. ¿Qué se hace ahí? A partir de los residuos que salen de la planta, se colocan unos equipos y se produce biogás. Y ese biogás se purifica, se le hace tratamiento y queda metano. Y ese metano se puede incluir en la red, ¿cierto? Entonces es un primer piloto porque las cantidades son pues pequeñas,
Pero cuando uno tiene eso es como si tuviera un pocito aquí en la ciudad. Entonces ya hay un proyecto que es en la pradera para producir más cantidades. Entonces ese es el de biogás. Y EPM tiene otro proyecto en la planta de Bello de hidrógeno. Entonces ya están instalados los equipos y también se producen algunas cantidades y también se puede colocar en la red. Pero por ahora están como pilotos. Muchas gracias. No, a ustedes. Aprendimos Bueno, mucho. listo, bueno. Mucho gusto. Un detallito. Ah, no, eso con premio y todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Listo, me gusta. Ya sabe que vino por allá, pero No, ya veo, ya me veo ahí en las mismas. No, con mucho gusto.